Gracias.
Gracias, Señor. Aleluya, gracias. Gracias, Padre, gracias. Gracias, jóvenes, muy amables por la alabanza. Gracias. Aleluya. Qué maravilloso estar reunidos en la casa de nuestro Padre para poder venir de manera voluntaria y agradecerle lo bueno que ha sido con nosotros. Miren, nosotros tenemos una libertad en nuestra ciudad de poder trasladarnos de un lugar a otro. Tenemos vialidades por las cuales podemos venir en carro, en moto. Algunos atrevidos pueden andar en bicicleta. Otros pueden caminar a pie para llegar a nuestro templo. Porque tenemos esa libertad en nuestra ciudad de poder reunirnos para alabar a Jesucristo. Hay otras personas que caminan horas para llegar a un lugar para poder adorar a Dios. Y hay personas que no tienen estas instalaciones presentables para poder disfrutar de la presencia de Dios. Algunos usan botes, algunos usan bloques, algunos usan tablas, algunos están a la intemperie, pero van con un corazón agradecido para adorar a Dios. Y no importa las circunstancias, ellos llegan a un lugar para bendecir el nombre de Dios. Pero lo que los mueve son dos cosas: fe. Y la fe viene de Dios y es la que nos impulsa a caminar y a saber que como hijos de Dios nos va a ir bien. Cuando tenemos hijos, queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Solamente padres anormales crean hijos y les descargan toda su ira, todas sus frustraciones, todos sus complejos y destruyen la vida de los hijos, porque sí los hay. Pero el Dios que tenemos desea que nos vaya bien y nos ha provisto todo. Nos dio salvación, nos dio su Espíritu Santo y nos dio promesas para esperar en Él. Pero tenemos una desventaja, y esa desventaja es que cuando la gente sabe que tú eres cristiano, la gente no quiere verte preocupado, ni quiere verte con penas, porque dicen que no tienes un Dios que todo te provee, que no tienes un Dios que todo lo puede. ¿Por qué entonces estás afligido? ¿Por qué te preocupas que tu hijo no llegó? ¿Por qué te preocupas por la renta? ¿Por qué te preocupas por los resultados del análisis? Y entonces la gente nos quiere ver como los cristianos perfectos en una relación con Dios. O muchos cristianos ven al pastor como el que no tiene problemas, el que tiene la respuesta adecuada cuando hay una situación difícil. Dicen, vamos con el pastor sabe lo que tenemos que hacer. Porque hay un concepto en el cual como hijos de Dios y como servidores de Dios hemos declarado que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque nosotros vivimos acorde a las promesas de Dios. Si Dios me ha prometido algo, yo vivo confiado en que Dios es cumplidor de promesas. Pero los seres humanos tenemos el sí, pero. Las preocupaciones cuando vienen a tu vida, vienen, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si me corren del trabajo? ¿Y si me enfermo? De repente tienes un dolorcito en el cuerpo, dices, ¿y si me operan? ¿No tengo seguros médicos? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? ¿O ahora, quién va a cuidar a mis perros? ¿Y si mi hijo se va de la casa? ¿Y si mi esposo me abandona? ¿Y si me enfermo? Y empiezan, y sí, pero. Y de repente entramos en ese mundo de la preocupación y le dedica, ¿sabes qué? En ese mundo de la preocupación hay 3 reglas. Siempre estarás angustiado.
Entre más participes, nunca ganas. ¿Sí? La otra se me olvidó, al rato se las digo. Pero el sí, pero es dudar. Y alguien dijo, el principio de la preocupación es el fin de la fe. Y el inicio de la fe es el fin de las preocupaciones. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde te encuentras tú? A veces nos preocupamos por cosas insignificantes. ¿Y si se me acaba el agua cuando me estoy bañando? ¿Y si me corto la luz en plena Nochebuena? ¿Y si me pasa aquello? Y empezamos a invertir un tiempo, hablo a los hijos de Dios, que no nos trae beneficio. Alguien dice que el temor y la preocupación son como el espantapájaros. ¿Qué hace un espantapájaro? Nada. Está ahí. ¿A quiénes asusta? Un espantapájaro tiene un propósito, que es engañar. El temor y las preocupaciones tienen un propósito en la vida del ser humano, que es destruir nuestra fe, destruir nuestra confianza. ¿Cuántas relaciones de pareja se han deteriorado por temores, por preocupaciones? Por eso hoy quiero hablarle del tema que se llama no vivas preocupado. Ojalá le póngale una coma, mejor ocúpate. No vivas preocupado, porque la preocupación es el fin de la fe. Y el consejo de Dios en Filipenses 4, vámonos a la Biblia, en Filipenses 4, del 4 al 7, tenemos que tener nosotros siempre en cuenta como hijos de Dios, que Dios quiere que tú vivas a la luz de lo que Él tiene para tu vida. Pero para poder vivir en la paz de Dios, necesitamos conocer las promesas de Dios. Por eso el consejo de Dios es en Filipenses 4, del 4 al 7, mira lo que dice la Biblia para ti. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y luego te dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero mira cómo inicia el verso 6. Por nada estéis afanosos. Este es el consejo de Dios para tu vida. Como padres, algunos viven al son que le tocan los hijos. Si sale en la noche, si llega tarde, si no te habla, si no lleva para comer. Y de repente vivimos en un estado de preocupación por cosas que no debemos de estar angustiados porque sabemos que no está en su trabajo, porque sabemos que está en una reunión, pero vivimos en un estado latente de preocupación porque no estamos firmes en nuestra fe en Dios. Pero hoy Dios te quiere decir a ti este consejo: no vivas afanado, no vivas en la angustia, no vivas en el temor. Vive confiado en que Dios tiene el control de tu vida y de todo lo que te pertenece. Y la única manera en la cual tú y yo podemos vivir de una manera pacífica, el remedio para vivir alejado de las preocupaciones, es tener una vida en oración. Porque la oración tiene varios propósitos y ahorita lo vamos a ver. Pero yo quiero decirles, muchos creyentes viven angustiados. ¿Y si me da diabetes?
Pero ¿qué si no te da? ¿Y si mis hijos me abandonan? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me da un infarto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Y si me pasa aquello? Y entonces están abriendo puertas al fin de la fe y está entrando la angustia, la ansiedad, que son espantapájaros que no van a producir nada bueno en ti y te van a privar de tener una relación correcta con Dios. Por eso el consejo de Dios es: no estés afanoso, no vivas preocupado. Pero para poder nosotros vivir en una vida en paz, necesitamos el remedio esencial para las preocupaciones, que es la oración. Porque la oración, el primer punto es, la oración renueva la confianza en nuestro Señor. ¿Cuáles son las promesas a las que tú acudes cuando tienes problemas? Las promesas de Dios. ¿Dónde te refugias? ¿En qué citas bíblicas tú puedes llegar y decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará? O cuando tienes pensamientos de angustia, de depresión, de escasez, de qué pasará con mis hijos, de repente yo voy y me apropio de Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De la palabra: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Para mí son los escudos de mi fe que me ayudan a repeler cuando la angustia o la preocupación viene en mi vida. Los católicos, ¿sabes qué hacen cuando tienen problemas? Van y toman su rosario y se ponen a repetir rezos. ¿Y los cristianos? Porque los cristianos tenemos la Biblia, pero la Biblia guardada en la casa no me funciona, ni aunque la tengas en el Salmo 91. La Biblia tiene que leerse para aprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Porque la gente, cuando sabe que tú eres cristiano, sabe que tú tienes una promesa de Dios en tu vida, y cuando ellos tengan problemas pueden acudir a ti porque tú eres escuchado por Dios. Algunos dicen, nos ha tocado algunos creyentes que dicen: ora por mí porque a ti Dios sí te escucha. O vengo porque necesito que me digas algo, porque estoy deprimido, porque me acabo de enojar con mi esposa, porque mi hijo se acaba de ir de la casa, porque no tengo dinero. Vengo por ti para que me des una palabra de aliento. Y es ahí cuando tú y yo no vamos a hablar de nuestro conocimiento, sino de las promesas de Dios, porque son las únicas que pueden cambiar la situación y las vidas de las personas. Las promesas de Dios son las únicas que tienen el poder para impactar la vida del que la escucha, si va acompañado de fe de lo que la predica. Por eso no vivas preocupado, porque la preocupación, ¿qué efecto trae en la vida del cristiano? Nulifica la fe. La preocupación te hace pensar y buscar opciones fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando tienes fe, tu fe se afirma en las promesas de Dios y empiezas a caminar en esa firmeza de que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Por eso la oración, el primer punto es: mediante la oración se renueva la confianza en nuestro Dios. Por eso mira lo que dice Mateo 6 del 25 al 34. Y yo quiero que lo leamos. Porque ¿cuánta gente cristiana vive en ansiedad? ¿Cuánta gente cristiana vive en ansiedad? Que no duermen, tienen que andar tomando pastillitas, tienen que andar tomando té para calmar los nervios, y es porque no conocen las promesas de Dios. Tendrán años viniendo a la iglesia, y a ellos les digo, la
única respuesta para tu vida es tener intimidad con Dios, para que las promesas de Dios se vayan cumpliendo en tu vida. Necesitamos desarrollar la confianza con Dios. Necesitamos afirmar las promesas de Dios en mi vida. Hermanos, si cambié de iglesia y ahora me reúno con los protestantes, con los aleluyas, con los evangélicos, pero no leo la Biblia, ¿cuál es la diferencia? Si sigues dependiendo del pastor, como los católicos del cura. La gran diferencia en una fe practicante es que leemos la Biblia y conocemos al Padre. Y cuando yo tengo problemas, puedo llegar y doblar mi rodilla donde quiera que yo esté, porque ahí va a estar el Padre y me va a hablar a mi corazón. Pero yo necesito escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios está en su palabra. ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta y empieza a obedecer el consejo de Dios para que tu vida cambie. Las preocupaciones nos desvían de nuestra fe, y la herramienta más fuerte que tenemos para caminar en fe es la oración, porque la oración nos vuelve a la confianza de Dios. Mira lo que dice en Mateo 6:25 en adelante. Escucha, porque es para ti. Tú que tienes ansiedad, tú que vives preocupado, tú que dices, Dios, ayúdame, hoy Dios te habla a ti. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial, que está, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y aquí tenemos otra vez en el versículo 31 que dice, no os afanéis. El consejo de Dios es que no te preocupes, mejor ocúpate en tener una relación con Dios. Y aquí en el verso 33, mira lo que dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros atendemos el consejo de Dios, no viviremos en angustia. Si nosotros mantenemos una relación íntima con Dios, cada vez que tú doblas rodilla, estás reconociendo que Él es tu Dios. La pregunta es, ¿cuántas veces a la semana buscas a Dios? Alguien dice, el islamismo está creciendo mucho porque hay cristianos flojos que no oran la Biblia, no leen, no meditan, van a la iglesia cuando quieren, buscan a Dios cuando hay problemas. Y el Islam está creciendo porque ahí los obligan a orar 5 veces al día, ahí los obligan, los cambian en su manera de pensar, en su manera de vestir.
Los están obligando a tener costumbres distintas y nosotros que somos llamados a libertad, hemos hecho de la libertad la comodidad a nuestro estilo de vida. No tengo ganas de ir a la iglesia, sé que Dios está en todas partes, aquí lo voy a adorar. Y agarran el control. No quiere diezmar, es que el pastor dijo que el diezmo no es obligatorio, pero viene en la Biblia que un corazón agradecido da porque reconoce quién es nuestro Dios. Y de repente se dijo el diezmo no es obligatorio y ahora ofrendo. Y de repente escuchan una religión que viene y manipula sus vidas y les empieza a exigir y empieza a poner orden en su apariencia y dicen, aquí sí hay poder, porque les gusta vivir bajo la manipulación y no bajo la dirección sabia de Dios cuando se tiene intimidad. En cierta ocasión, mi pastor Fermín García me dijo, si no es por obediencia, va a ser por la ley. Porque estaba sucediendo algo en la iglesia, en ese tiempo yo era el apoderado legal, le dije, pastor, conviene negociar en esta línea para que no nos afecte la sentencia del juez, pero sus colaboradores no quieren, y el pastor dijo, bueno, si no quieren por obediencia, que sea por la ley. Si no le dedicas un tiempo a tus hijos para orar, para inspirarlos en la voluntad de Dios y orar por ellos, te aseguro que cuando crezcan vas a desvelarte para que Dios los vuelva a su camino. Si no es por obediencia a la palabra de Dios, va a ser un tiempo por la ley, porque Satanás te los ha quitado. Porque Satanás los ha involucrado con personas que no debía, porque se involucraron en las drogas, porque están en el alcohol, porque andan con amistades no correctas, porque no dedicaste un tiempo para transmitirle la fe. El traer a los niños, adolescentes a la iglesia, como dice la canción, no basta. Es que ahí en la iglesia los tienen que enseñar. Es que el pastor los tiene que educar. Es que la escuela bíblica, con nosotros están 4 horas, con ustedes están. ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? ¿Por qué entran en apatía? ¿Por qué de repente ya van a la iglesia por obligación o por la mesada? Porque no los estamos discipulando en la casa. Porque no les estamos enseñando la gratitud que hay en nuestro corazón hacia Dios. Porque nos ven preocupados, porque nos ven conflictuados, porque no tenemos un tiempo para intimar con Dios, porque estamos muy ocupados buscando la provisión para nuestra casa. Y crecen nuestros hijos y no quieren nada con Dios. Es que la iglesia no tiene eventos para ellos. Es que el pastor no tiene amor por los jóvenes. Es que la escuela bíblica no cimentó bien los valores. ¿De quién es la responsabilidad de la fe? ¿De quién? Es en casa. Es en casas. Yo entiendo, yo soy padre, yo tuve 2 hijos. Es mi responsabilidad transmitirle la fe a nuestros hijos, pero estoy más preocupado por pagar la luz, que tenga gasolina el carro, que tengan de comer mis hijos, que tengan vestimenta. Son ocupaciones que nos van a ayudar a ser buen proveedores, pero ¿y lo espiritual quién lo va a proveer? En tu casa, ¿quién provee lo espiritual? ¿Quién dice, vamos a sentarnos a leer la Biblia aunque sea media hora? Y después una oración. ¿Quién? Y luego te dices, los hijos no quieren venir a la iglesia. ¿Ven la iglesia en tu casa? ¿Ven cómo cantan? ¿Ven cómo leen la Biblia? ¿Les inspiras a decirles, sabes qué, hijo? Dios esta semana proveyó para el alimento de la próxima semana. Por eso yo voy a la iglesia y doy mis diezmos en señal de que Él es fiel. Los hijos observan todo y van a reproducir no lo que les enseñas, sino lo que haces. Las preocupaciones vienen a nuestras vidas y te tocan.
Pero si tienes las promesas de Dios en tu vida, las promesas de Dios, dice Efesios 6, con las herramientas de la fe o de la lucha que nos ha dejado Dios, que la palabra viene a nuestra vida y es como un escudo. El Espíritu es la espada de la fe, y si nosotros tenemos las promesas de Dios, son el escudo que van a evitar que nuestra vida viva en ansiedad y en temor constante. Por eso necesitamos orar, porque en la oración nosotros renovamos nuestra fidelidad a Dios y reconocemos que Él cuida nuestras vidas, a nuestros hijos. Dice 1 Pedro 5:7, esto apréndetelo, subráyalo, memorízalo. 1 Pedro dice, echando ¿qué? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ¿quién? ¿Esta promesa para quién es? ¿Esta promesa para quién es? ¿Para el pastor? ¿Para los maestros de escuela bíblica? ¿Para los de la alabanza? ¿O es para ti? La ansiedad que provoca en las personas. ¿Qué provoca la ansiedad? Se te va el sueño. A algunos les da hambre de más y a otros se les quita. ¿Sí? Te crea un estado a la defensiva. Miren, llegó un tiempo cuando mis hijos entraron a la adolescencia que me hablaban a mi celular y yo pensaba, algo pasó. Y en vez de decirle, ¿cómo estás, hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Pero era porque vivía en un estado de ansiedad, de pensar que algo le pudiera pasar a mis hijos, y era tan agresivo con ellos que ellos, cuando me hablaban para saludarme, yo ya los estaba regañando sin esperar que me dijeran nada, porque había una angustia de pensar que a mis hijos les pudiese pasar algo. Pero cuando yo reconocí que tenía que entregarle a mi Dios la vida de mis hijos y descansar en sus promesas, fue cuando pude tener esa paz que Dios nos da. Pero yo tengo que despojarme de la ansiedad. ¿Qué te impide deshacerte de ese espantapájaros que es el temor y las preocupaciones? ¿Qué te impide? Otra de las consecuencias de tener intimidad con Dios es que la paz de Dios viene a guardar el corazón y la mente de nosotros cuando oramos. Escúchame, la paz de Dios viene a guardar el corazón y la mente de sus hijos cuando oramos. Por eso la oración es importante, no solo porque fortalece el vínculo con Dios, sino que viene y nos da esa paz y nos quita la preocupación. Por eso Isaías 26:3 dice, fíjate lo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Pero qué dice? Porque en ti ha confiado. ¿Confías en Dios? ¿De veras? ¿Confías en Dios? ¿De veras? ¿A poco? Nosotros tenemos que perseverar en nuestro pensamiento. ¿Pero qué es perseverar en el pensamiento? ¿Qué es confiar en Él, en nuestro pensamiento? Desglosar, desmenuzar, exprimir las promesas de Dios para tu vida. Este verso bíblico dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa esto que Dios te dijo? Si tú guardas la palabra en tu pensamiento, Dios te va a dar la paz. ¿Qué significa? ¿Qué significa la cita bíblica? Que ni la muerte, nada te podrá separar del amor de Dios. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa que Dios es mi fortaleza y Él cuidará de mí? ¿Qué significa para ti?
porque son citas bíblicas muy bonitas y son promesas de Dios, pero si yo no las exprimo para poder apropiarme de mí, entonces no me va a beneficiar. Una cosa es recitarla y otra cosa es aplicarla. Miren, hace poco tuve que ir con el médico y me dio una receta. Cuando fui a surtir la receta, gracias a Dios, el boticario, le voy a hablar como antes, o el atendiente, vio la receta y me dijo: señor, esta medicina le vale 500 pesos, pero le doy este que vale 40 pesos. Señor, este spray vale 600 pesos, pero este vale 150. Me dieron a elegir. Yo le dije: mejor deme lo que me recetó el doctor. Porque lo que me recetó el doctor me daba certeza de que me iba a aliviar pronto. Pero si cambio por similares, pues no me iba a garantizar una salud a mi vida. Y de repente las promesas de Dios, tú tienes que exprimirlas y tienes que valorarlas, creerlas y aplicarlas a tu vida para que produzcan fe. ¿Cómo viene la fe a nuestras vidas, hermanos? ¿Ustedes saben por qué Jesucristo hacía milagros? Para atraer la atención de la fe, de la gente, para que ellos voltearan a ver y creyeran que era el Hijo de Dios. Pero Cristo sabía que los milagros no provocan fe, los milagros traen emoción, y la emoción nos puede permitir involucrarnos en las cosas de Dios. Y de la relación viene la fe. De la relación con Dios viene la confianza con Él. Ahorita platicaba con una colaboradora, le decía: meditemos en todos los milagros que hemos visto en el trayecto de este año. Meditemos todas las bendiciones que tenemos en este año. Y hoy que vamos a entrar en el espíritu navideño, recordemos que la razón de la Navidad se llama Cristo Jesús. No son los regalos, no es el pavo, no es el ponche, es el hecho de reunirnos para festejar al que vino a darnos vida. ¿Sí? Pero muchos estamos preocupados. ¿Qué traje voy a usar? No tengo zapatos. ¿Sí? ¿Qué voy a regalar? Me invitaron a una posada, no sé qué llevar. El propósito es llevar el mejor regalo que se nos ha dado, que se llama Jesús. Pero si estás preocupado, ¿y si no me invitan? ¿Y si no tengo para el regalo? ¿Y si no tengo para el traje? ¿Y si no tengo para llevar el pavo? ¿Y si no tengo gasolina? ¿Y si me poncho? ¿Y si me asaltan? ¿Y si me secuestran? Entonces no vas a estar viviendo por estar pensando en tonterías o en el fantasma, porque no tienes una relación íntima con el que te ha dado las promesas. Y cuando tú conoces al que te da las promesas, sabes que la paz viene de Él, y que cuando tú te arrodillas, la paz viene a tu vida y empieza a fluir en tu corazón. Por eso Colosenses 3:15 nos insta a nosotros a vivir una vida en paz unos con otros. Mis hermanos, Dios quiere una iglesia llena de gente que tenga paz. Una iglesia que esté contenta por todo lo que Dios te ha dado. Hermano, ¿qué tienes para compartir con tu hermano? ¿Qué tienes para compartir con tu hermano? Algunos dicen: pues no sé, porque nos vamos a lo material. Cuando yo le digo: hermano, compartan unos con otros, no estoy diciendo saquen y cambiemos tarjetas de crédito. Tampoco digo: oye, cambien un billete de 50 por uno de 500, tampoco. Estoy hablando: compartan el amor que Dios ha dado a tu vida.
Comparte la experiencia que has tenido con Él en esta semana. Comparte cómo Dios te ha hablado a través de su palabra. Comparte cómo Dios ha evitado que te atropellen, que te dé un infarto, que te choquen. Porque Dios muchas veces ha sido tan bueno que Él mueve el volante para que no te choquen. Dios te ha hecho frenar para que no atropelles a alguien que no habías visto. Pero eso es ser agradecido con Dios. Pero en la iglesia tenemos que partir de que lo que nos enriquece no es el dinero, sino son los dones espirituales que Dios nos ha dado a ti y a mí como iglesia para que edifiquemos la iglesia. Miren, lo maravilloso de la iglesia es que tenían amor porque tenían una relación con Dios y podían compartir cosas que experimentaban con Dios. Y cuando tú experimentas con Dios una relación y lo transmites, después nace el compañerismo y entonces podemos invitarnos a casa. Yo les decía, mi hermano Armando, el de Hospital Bethesda, él fue salvo en un lugar, en la penitenciaría, estaba en uno de los edificios más peligrosos. Y la mujer que iba a predicar ese lugar, cuando lo dieron de alta, iba a decir, cuando lo dejaron salir, esta mujer lo llevó a su casa y ella tenía hijos menores y adolescentes. ¡Qué atrevimiento! Llevar un expresidiario a la casa. Llevar a una persona en la pena y todos se vuelven cristianos porque quieren estar en un lugar donde no los golpeen, los traten bien. Salen de allá, los 2, 3 meses se portan bien y después vuelven a su camino. Y de repente esta mujer sale el expresidiario, lo lleva a su casa, pero la mujer tenía fe y esa fe actuó en Armando y lo obligó a disciplinarse. Por eso Armando ora todos los días a las 5 de la mañana. Por eso Armando sabe compartir. Por eso Armando sabe que el necesitado puede estar sucio, pero si lo bañas y lo cambias, está limpio y tiene una presentación distinta. Las preocupaciones vienen y te roban tu fe en Dios y te empiezan a llenar de cosas negativas y te privan de la paz que Cristo compró en la cruz del Calvario. Pero ¿sabes por qué la ansiedad, el temor, la preocupación, el desencanto, la esperanza, la rutina está entrando a la vida de muchos? Porque no estamos teniendo relación con Dios. Porque no estamos teniendo intimidad con Dios para afirmar nuestra relación. Porque muchos no tienen paz. Y Dios dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Él quiere que tú tengas paz. Por eso hoy te dice, por nada estéis afanosos. Y dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y dice, y ser agradecidos. ¿Por qué la Biblia te dice ser agradecidos? ¿Traerá algún beneficio a tu vida el ser agradecido? ¿Traerá algún beneficio a tu vida como cristiano el ser agradecido? La gratitud en casa es una cualidad que pocos tenemos. El agradecer a nuestros hijos que nos amen, que tengan el cuarto limpio. El agradecer a nuestro cónyuge que nos tenga alimento. El agradecer al varón que lleve provisión. Ser agradecido nos abre más puertas. Pero algún dice, ¿y cómo le voy a agradecer? ¿Eso es obligación? Yo trabajo, ella debe de limpiar. Mi hijo debe de limpiar el cuarto por algo. Pero la palabra gratitud es extra en la relación de la familia que nos permite tener una mejor unidad. Hoy la palabra obligación ya, derechos humanos ya no nos permite usarla. Ahora son responsabilidades. Pero una responsabilidad es aquella que surge de manera espontánea por gratitud o viene por imposición y a final de cuentas es obligación.
Pero Dios desea que tú seas un hijo responsable en la relación con Él. ¿Por qué hay cristianos viviendo ansiedad? ¿Por qué hay cristianos que tienen que ir con un psicólogo? Yo no digo que está mal ir con un psicólogo, pero sí creo que si te metes con Dios, Él puede sanar todas tus ideas y tu mente. Pero necesitas comprometerte a tener intimidad con Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo leemos la palabra? O cuando menos, ¿cuánto tiempo escuchas la Biblia? Porque ahora la podemos escuchar y meditas en ella. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo puedo ser agradecido si no sé qué hicieron por mí? ¿Cómo puedo ser agradecido si yo creo que todo lo merezco? Pero cuando yo entiendo que Dios me ha dado promesas para que tenga paz, que Dios me ha dado la oportunidad de tener hijos para amarlos y entregárselos a una sociedad que necesita ejemplos, yo quiero que mis hijos vivan de acuerdo a la fe que yo tengo, pero por gratitud a Dios. ¿Quién está discipulando a tus hijos en tu casa? ¿Cuánto tiempo le inviertes a leer la Biblia, a orar? Eso es lo que nos va a llevar a tener una iglesia sólida. Si empezamos a ser responsables en nuestras casas y empezamos a discipular, empezamos a leer la Biblia juntos, empezamos a glorificar a Dios en casa, vamos a venir a la iglesia y ellos ya van a saber qué hacer aquí en la iglesia. ¿Sí me explico? El discipulado, la enseñanza, la adoración empieza en casa. O le dedicas tiempo a él o el otro sí se va a encargar de tus hijos. Por eso hoy nosotros tenemos que ver que no podemos vivir preocupados, porque el consejo de Dios es que por nada estemos ansiosos. El tercer propósito de la oración es que Dios fortalece todo lo que Él nos ha ordenado en nuestras vidas. La oración nos fortalece para hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros empezamos a ocuparnos en fortalecer nuestra fe en su palabra y en la oración, vamos a poder vivir lejos de las preocupaciones. Hermanos, ¿estamos preparados para la venida de Cristo? ¿Estamos conscientes de que Cristo va a venir un día por nosotros, pero Él quiere que estemos con manos limpias, que tengamos buen testimonio con nuestros hijos, que nos ocupemos en las cosas santas, que no tengamos mala reputación? Es mi responsabilidad tener un buen testimonio. Pero eso es estar conscientes de que cuando Cristo venga, saber que me voy a poder ir con Él, que no me va a detener la pornografía, que no me va a detener sino que voy a poder ser libre y cuando Cristo venga yo me voy a ir con Él porque estoy lejos de las preocupaciones. Las preocupaciones inhiben nuestra fe, pero nuestra fe inhibe las preocupaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser esos estudiantes de la palabra para aplicar esos principios en nuestras vidas y entonces poder resplandecer ante una sociedad que tiene falta de liderazgo, que tiene falta de verdad, y nosotros poder ser la sal de la tierra, que nuestros hijos se sientan seguros en casa porque tienen un padre que dice un sí y un no con firmeza, pero que es ejemplo a seguir. ¿Cuántos cristianos necesitamos para que esta iglesia se levante y resplandezca? Con uno que sea íntegro, que tenga intimidad con Dios. Ese va a empezar a provocar a otros para que nos unamos con un Cristo que vale la pena seguir. Pero necesitamos meternos con Dios. ¿Qué pasaba con Moisés cuando subía al monte
¿qué pasaba con él? Y oraba. Su rostro resplandecía. ¿Qué pasa en la vida del creyente cuando se mete con Dios? Su vida testifica, su cara refleja la presencia de Dios. Por eso dice que la Biblia, la palabra de Dios, hermosea el rostro de la persona. La palabra de Dios hermosea el rostro de aquellos que le creen a Dios. Pero hay cristianos que parece que comen limón todos los días. Amargos. Cristianos que cambiaron de iglesia nada más. Cristianos que no tienen relación con Dios. No saben dónde están parados. Oyes, ¿y qué te enseñó la iglesia? No sé. ¿Fuiste a la iglesia? Sí. ¿De qué habló el pastor? No sé, nomás sé que se aventó un chorro, terminó y ya estoy aquí. Pero la palabra, ¿saben que cuando Jesús estaba en la sinagoga, Él hablaba de la ley? Y la gente estaba atenta. Y la gente preguntaba. Y nosotros en la iglesia venimos y es tradición que el pastor se aviente un sermón y que la gente sea edificada en la fe, pero que la gente medite en lo que está escuchando. Y para meditar no es aplicárselo a los demás, sino es aplicarlo a mi estilo de vida. ¿Qué Dios te habló hoy? Hay personas que viven en angustia por sus preocupaciones. Hay personas que no disfrutan a sus hijos. Hay parejas que no disfrutan su relación de pareja. Hay gente que va a trabajar y no disfruta el trabajo. Algunos creen que el trabajo es una maldición. Te tengo noticias. No es una maldición, es una bendición de Dios. El trabajo vino antes del pecado. Así como el matrimonio vino antes del pecado. ¿Sí? Pero, ¿por qué te preocupas? ¿Podrá las preocupaciones o el temor traer algo bueno a tu vida? Si fuera así, Jesús o su palabra no te dijera no te afanes. Mejor métete con Dios. Porque el meterte con Dios te va a fortalecer en tu fe. El meterte con Dios te va a traer fe a tu vida. El meterte con Dios te va a fortalecer para que le creas y hagas todo lo que Él te dice. Y el cuarto punto es, la oración permite que recibamos su gracia y su ayuda para la hora de la necesidad. Hebreos 4:16 es una cita que también debes de aprenderte. Porque sabemos que Dios está en todas partes. Y algunos dicen, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? ¿Por qué Dios permite que haya guerras? ¿Por qué Dios permite que haya ancianos desamparados en la vía pública? ¿Por qué Dios permite que los jóvenes vivan en adicciones? ¿Por qué Dios permite que haya separaciones? No es la voluntad de Dios que tales cosas acontezcan, pero es la decisión del hombre alejado de Dios, y esas son las consecuencias. La Biblia dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde vas a encontrar paz? ¿Dónde vas a encontrar la ayuda de Dios? A través de la oración en su bendita presencia. Familias cristianas desintegrándose. Hijos de cristianos alejándose de las casas para vivir un estilo de vida distinto. Padres, debemos despertar y empezar a practicar la fe en nuestras casas. Debemos despertar y empezar a adorar a Dios con todo lo que hagamos. Seamos ejemplo para que nuestros hijos nos imiten y en servir a Dios no por obligación, sino por una gratitud a Él,
que es muy distinto. Yo vengo a la iglesia porque estoy agradecido con Dios. Yo diezmo porque estoy agradecido con Dios. Yo tengo algo que decir porque tengo una experiencia personal con Dios. Cuando ayudo a alguien lo hago porque Él me ayudó a mí. Y entonces mi estilo de vida gira bajo la gratitud a un Dios que hizo posible que hoy yo sea una persona distinta. Por eso alabo y glorifico a Cristo, porque siendo un pecador, Él me levantó, Él me limpió y me dio algo que yo sé que viene de Él. Y por eso yo comparto al Cristo que ha cambiado mi vida. Le doy gracias a Dios por Grupo Unidad, que me enseñó a tener un cristianismo no religioso, no bajo reglas, pero sí bajo un temor reverente en libertad, pero no en tingolilingo. Con mucho temor, pero con mucha gratitud. Y siempre me dijeron, no tengas idolitos, no quites al sacerdote y subas al pastorcito, mejor ten al Cristo en tu vida y sé agradecido. ¿Cómo puedo vivir yo siendo agradecido? Acércate a Dios. Y la oración, el quinto punto es, nos da la certeza de que todo lo que nos acontezca es para nuestro bien. Repito, la oración nos da la certeza que todo lo que nos acontezca en nuestra vida es para bien. Por eso Romanos 8:28 dice lo siguiente. Gracias, Pereta, muy amable. Gracias, Olivia, muy amable. Mira lo que dice aquí la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quieres dejar de vivir preocupado? La respuesta es la oración. ¿Quieres tener paz? La respuesta es la oración. Porque a través de la oración tu espíritu se vuelve sensible al Dios poderoso que tienes. Porque a través de la oración las promesas de Dios vienen a tu vida y puedes esperar en Él. Porque a través de la oración tú tienes la paz que Dios ha comprado para ti. Pero es importante que empecemos a ejercitarnos en esa relación con Dios. Es importante, gracias. Es importante que nosotros empecemos a practicar lo que hemos escuchado en este lugar, en todos los videos que escuchamos. Una iglesia, un pueblo que ora, un pueblo que medita en su palabra, un pueblo que hace buenas obras, es un pueblo que está agradecido. Dice el refrán, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayudaste a alguien por gratitud a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú aportaste algo para un necesitado sin esperar gratitud? Porque las buenas obras son muestra de un pueblo agradecido con Dios. Las personas que viven preocupados están poniendo fin a su fe y abriendo la puerta para que la desesperanza y la destrucción entren en su vida. Pero una persona que empieza a practicar la fe cierra la puerta de las preocupaciones. Porque el temor y la preocupación son los espantapájaros que impiden que nuestra fe actúe. Pero cuando nosotros empezamos por obediencia a obedecer a Dios, ponemos fin a las preocupaciones. Es tiempo de empezar a provocar que algo nuevo suceda en nuestras familias, pero es a través de poner fin a nuestras preocupaciones y meternos en una relación íntima con Dios, porque es a través de esta relación como encontraremos el remedio a nuestras preocupaciones, intimando con Dios, intimando con Dios. Deja de preocuparte por el día de mañana y empieza a afirmar tu relación con Dios a partir de hoy. Miren, cuando uno ya
llega a cierta edad, ya no va a quinceañeras, ya no va a graduaciones, ya no va a bautizos, porque el ciclo de la vida después de los, ya es, se murió fulano de tal, ay, se murió perengano, ay, tan fuerte que se miraba. Y de repente, lo digo porque alguien me platicó, de repente dices, se murió, le dio un infarto cuando entró al baño, le dio un derrame cerebral. Y de repente algunos viven preocupados, ¿y si me da un infarto? ¿Y si me da un derrame? Y mejor confía en las promesas de Dios, porque Él dice que Él va a venir como ladrón en la noche y Él nos va a llevar. Mejor ocúpate en prepararte para cuando Él venga, estés listo para disfrutar las bendiciones de Dios. Cada día prepárate para disfrutar tu relación con tus seres amados y disfrútalos, respétalos, haz lo mejor por ellos, porque lo que siembres en ellos es lo que vas a cosechar. Qué bonito es cuando alguien se equivoca, tú que le digas, no te preocupes, lo podemos volver a hacer. Si alguien te ofendió, quédate callado. Con eso le vas a dar ejemplo de que tú lo respetas. Si falta algo, no te preocupes, lo podemos conseguir mañana. Pero lo importante es que empecemos a proyectar la paz que Dios nos ha dado. Iglesia, no te preocupes, ocúpate en tu relación con Dios. Ocúpate en tu relación con Dios. Y el Dios que todo lo puede, empezará a guiar tus vidas y disfrutarás de sus misericordias si te ocupas en Él. No te afanes, descansa en la paz de Dios. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Hoy es tiempo de agradecer. Hoy es tiempo de vivir en gratitud. ¿Qué tienes para darle a Dios hoy? Cierra tus ojos y empieza a agradecerle a Dios. Agradecele a Dios, dale gracias, dale gracias. Hoy es tiempo de vivir alejado de la preocupación, porque cuando tú te preocupas te alejas de la fe, pero cuando tu fe empieza a actuar, las preocupaciones se van. Sumérgete en la presencia de Dios, que el fluir de Dios esté en tu vida, en tu familia, que de tu palabra, de tu boca salgan palabras que bendigan a los demás. Nútrete con la palabra de Dios, nútrete con esa relación íntima con Él, para que en la autoridad de Cristo puedas disfrutar de la plenitud que Él nos ha dado. Las circunstancias por las cuales estás atravesando hoy son solamente para decirte: vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios y Él te recompensará y bendecirá tu vida si le crees. Si le crees. Hoy es tiempo de una relación íntima con Dios, verdadera, genuina. Ríndete a Dios. Pídele perdón si no has intimado con Él, si no has ejercido un compañerismo con Él, si no tienes intimidad a través de la palabra, a través de la oración. Arrepiéntete y comprométete a platicar con Él todos los días. Comprométete a platicar con Él en oración, en palabra, en meditación de su palabra. Comprométete con Él para que tu vida sea distinta, para que tu vida sea distinta en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y si tú no has recibido a Cristo como tu Señor, si no tienes paz en tu vida, hoy es tiempo para que Cristo venga a tu vida. Tal vez tengas religión, pero nunca has invitado a Cristo a tu corazón para que sea tu Dios y tu Señor. En esta mañana puedes hacerlo. ¿Te gustaría que Cristo viniera a morar a tu vida? ¿Te gustaría que Cristo viniera y cambiara tu vida? Hoy es el día. ¿Te gustaría recibirlo? ¿Te gustaría recibir a Cristo Jesús en tu vida? ¿Por qué no repites conmigo esta oración con todo tu corazón?
y Dios hará el milagro. Si tú que nos ves o tú que estás en este lugar no has invitado a que Cristo sea el Señor de tu vida, ¿por qué no repites conmigo esta oración? Di conmigo: Señor, en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que entres en mi corazón, que me limpies con tu sangre preciosa y me ayudes a ser tu hijo. Yo te recibo como mi Salvador y mi Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú en esta mañana has hecho esta oración por primera vez, ¿serías tan amable de levantar tu mano? Si en esta mañana tú has hecho, gracias, gracias, gracias. Demos un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor, en el nombre de Jesús.